Éxodo. Vamos a ver Éxodo. Este libro es muy bonito. Vamos a ampliar lo de Moisés. Y es que el autor y personaje central es Moisés, comúnmente aceptado. Tema principal: la historia de Israel desde la muerte de José hasta la construcción del tabernáculo. Pensamiento clave: la liberación. El periodo de la esclavitud. 1. La opresión en Egipto. Capítulo 1, verso 17 al 22. Sucesos en los primeros años, la vida de Moisés. A. Su nacimiento y adopción. Capítulo 2, verso 1 al 10. B. Su intento de ayudar a sus hermanos. Y eso está en el capítulo 2, verso 11 al 14. C. Su escape a Madián. Verso 15. Capítulo 2, verso 15. D. Su matrimonio. Eso lo vemos en el capítulo 2, verso 21. Pasan 40 años. Hechos capítulo 7, verso 30. El periodo de la liberación. A. El llamamiento de Moisés en la zarza ardiendo. ¿Se recuerdan de esa escena? Y eso está en el capítulo 3, verso 1 al 10. B. Dice su comisión y su capacitación divina. Ahí empiezan a capacitar a Moisés y Dios le da instrucciones a Moisés. Y eso está en el capítulo 3, verso 12. Y también está en el capítulo 22, hasta el 22, capítulo 3, verso 12 al 22 y capítulo 4, verso 1 al 9. C. Sus excusas. ¿Se recuerdan que Moisés también le dijo algunas cosas a Dios mientras Dios le hablaba en medio de la zarza? Y eso lo encontramos nosotros en el capítulo 3, verso 11. También en el capítulo 4, verso 10 al 13. Aarón se asocia con Moisés en pedir al faraón la liberación de Israel. Capítulo 4, verso 27 al 31 y capítulo 5, verso 1 al 3. La esclavitud se hace más severa. Capítulo 5, verso 5 al 23. Ahí lo podemos encontrar. Las instrucciones divinas a Moisés y a Aarón. Capítulo 6, verso 7. La contienda con el faraón y la aflicción de las 10 plagas. Capítulo 7, verso 11. La Pascua, capítulo 11. 3. El periodo de disciplina. El Éxodo, capítulo 12, verso 31 al 51. Las experiencias en el camino hacia el monte Sinaí. Eso lo vemos en el capítulo 13, verso 18. Vemos también vemos aquí también lo del el peregrinaje de Israel.
porque ellos caminaron mucho, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto, tuvieron que caminar. El periodo de la legislación y la organización. La llegada al Sinaí, capítulo 19, verso 1 al 2. Si lo vamos apuntando, está mejor. La aparición del Señor en el monte, capítulo 19. La promulgación de los 10 mandamientos, capítulo 20. Cuando nosotros vamos viendo todo esto, yo creo que vamos recordando las escenas, ¿verdad? Y en nuestra mente está ahí cada una de las escenas o nosotros nos imaginamos ese momento. Proclamación de otras leyes en el capítulo 21, verso 24. Direcciones acerca de la edificación del tabernáculo, capítulo 25, verso 27. La designación del sumo sacerdote, capítulo 28. La adoración del becerro de oro, capítulo 32. La preparación y la construcción del tabernáculo, capítulo 35 al 40. Bueno, vemos ahí el peregrinaje de Israel como un tipo de la vida cristiana. Entonces ahí podemos ver Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 11. Lo podemos acompañar. La esclavitud en Egipto, un tipo de la esclavitud del pecado. A eso se refería. Moisés como libertador, un tipo de Cristo. Ahí podemos ver un paralelo entre Cristo y Moisés. Amén. El éxodo, un tipo del abandono de la vida de pecado. El cordero de la Pascua, un tipo de Cristo, el cordero de Dios. La persecución de Israel por parte del faraón. Eso está en el 14, 8 al 9. Un tipo de la fuerza del mal que persigue a los creyentes. La división del Mar Rojo, eso lo encontramos en el capítulo 14, verso 21. Parte de los impedimentos es removido, ¿verdad? Parte de los impedimentos es removido. La columna de nube y fuego, capítulo 14, verso 19 al 20. Un tipo de la presencia divina con los creyentes. El cántico de Moisés, el cántico de Moisés está en el capítulo 15, verso 1 al 19. Un tipo de los cánticos de victoria espiritual. La multitud mezclada en el capítulo 12, verso 38. Un tipo de la gente mundana en la iglesia. Mara y Elim, capítulo 15, verso 23 al 27. Un tipo de las experiencias amargas y dulces de la vida espiritual. Las ollas de comida, el capítulo 16, verso 3. Un tipo de los placeres sensuales de la vida pasada. El maná, en el capítulo 16, verso 4. Un tipo de Cristo, el pan de vida de la peña. Capítulo 17, verso 6. Un tipo de Cristo, el agua de vida. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4, ahí lo podemos ver. El mantener levantadas las manos de Moisés,
vemos en el capítulo 17, verso 12, un tipo de la necesidad de la cooperación entre los líderes en la escritura del tabernáculo, sus utensilios y ordenanzas, las ropas del sacerdote y el arca del pacto, etc. Se encuentran muchos tipos de Cristo de la iglesia ahí en Éxodo. Y es que también lo que es Éxodo nos envía a la página 4300. Entonces voy a ir a revisar ahí también para que podamos entender un poco más. Y esto lo vamos a ver en el siguiente video. Estamos pendientes, síganos para que podamos seguir aprendiendo juntos estos libros y poder entenderlo muy bien y así poder compartir con los demás.